uno se levante y más allá de que te estén bloqueando por todo lado, trata de dar para adelante. Y no podría ser solamente esto reducido a una cuestión personal o solamente individualista, que soy solo yo con mi trabajo y tengo que llegar porque, bueno, si no me va como me va. Pero creo que es una de las líneas en las que tendríamos que seguir dando más elementos. Siguiente compañero, si alguien quiere levantar la palabra. Adelante. ¿Qué dicen al respecto de esto de la cultura del bloqueo? ¿Para ustedes es algo cotidiano ya, ya se ha asimilado? Y si se ha asimilado incluso, ahí ya estaríamos viendo quizás un signo de decadencia por parte de nosotros, de ceder ante la realidad, que claro, uno podría decir individualmente, ¿qué puedo hacer yo frente a lo que están haciendo ahora los que están haciendo el paro de transporte? Adelante, por favor, Juan Carlos. Buenas noches, compañeras, compañeros. Bueno, en la década en el siglo, a finales del siglo pasado, las marchas, los bloqueos eran mucho más cotidianos de lo que ahora se tiene. Bueno, hay que entender las marchas y los bloqueos durante la época de la dictadura ha sido el modo como el pueblo organizado ha defendido los gobiernos democráticos, ¿no? Las huelgas generales de hambre, los bloqueos generales de camino en los finales del 70, principios del 80. Entonces son básicamente herramientas políticos que han servido al pueblo, al bloque popular social, para defenderse o frenar de alguna manera los gobiernos eh, radicales del ala más conservador de nuestro país. Sin embargo, esto después de la subida del ascenso del MAS, el 2005, se ha detenido. Ha habido un periodo largo que no hemos tenido marchas, bloqueos de ningún tipo. Y hasta en la Constitución Política del Estado se ha constitucionalizado y las marchas, los bloqueos son un derecho, ¿no? Es la forma de protestar, de defender los derechos que determinados sectores tienen. Sin embargo, el uso abusivo de este elemento político popular es lo que está llegando lo que nos está llevando a odiar la herramienta del pueblo. Miren, este trauma, lo que Heinz expresa, es un trauma de la colonialidad. La Paz ha sido bloqueada por 3 meses en 1781, perdón, por Tupac Katari, ¿no? Ahí la gente, más que por enfrentamientos bélicos, murió de hambre. El temor al bloqueo, al indio movilizado, al indio organizado, es lo que nos sigue teniendo este tipo de lecturas, el miedo, el odio, el repudio a los bloqueos, a las marchas. Sin embargo, el escenario ha cambiado y el sujeto mismo ha cambiado y hay una utilización casi instrumental de estos, que bueno, sí es digno de pensar, hay que reflexionar sobre eso. No son los mismos sujetos de 1700 ni de los 90, pero la herramienta sigue siendo la misma, la marcha y los bloqueos. Entonces hay que pensar eso. ¿Qué da legitimidad a estas movilizaciones sociales, ¿no? El sujeto, el contexto. Entonces, eso para provocar más intervenciones. Gracias. Sí, es parte de, o tendría que ser parte de esta reflexión también lo que menciona Juan Carlos. ¿Cómo es que esto que en principio podría entenderse como medios de presión, medios de lucha para alcanzar conquistas sociales, se han degenerado, se han instrumentalizado en favor de intereses, y si no son individuales ya son corporativos, son de grupo, incluso intereses sindicales, pero que no reflejan ahí habría un problema de que no podríamos entender
a este tipo de conflictividades desde un sujeto político como tal, porque un sujeto político ya se ha llamado clase obrera o el sujeto indígena, no responden, diríamos, a solamente consignas de corte, solamente de corte fraccionario. A lo que voy es que no solamente están por intereses que solamente son, en el caso de los transportistas, el pasaje y listo. O en el caso de los carniceros, solamente este problema que les han puesto del precio, de la subida de la carne. Entonces, el sujeto político parece que es algo más, tendría que ser algo más para en verdad decirse sujeto político, y habría que distinguirlo de lo que podría ser el sujeto corporativista, el que solamente pelea por su sectorcito, y si le va bien a él, bueno, si el resto del país se cae o paga la factura por eso, ni modo, ¿no? ¿Por qué no pelean también? Diría desde una vista individual y moderna. Pero el asunto está en que encontrar cómo es que si en algún momento dado en el pasado esto que entendemos como sujeto político pudo generar lo que fue la revolución del 52, el levantamiento de Tupac Katari u otros hitos en la historia, que necesitábamos de una colusión, de un sentido que trascendía, diríamos, los propios intereses, ya sean corporativos, de grupo, de clase, de sindicato, para unificarlos en algo más grande. Y esa apuesta ya tiene que ser de largo plazo, no puede ser solamente cortoplacista, que peleo porque baje o suba, en este caso, el precio de los pasajes. Podría ser una consigna desde el sentido individual legítima para los señores del transporte. Sin embargo, cuando solamente eso se absolutiza y a eso se reduce la realidad por la que uno está dispuesto a pelear e incluso llevar esto a temas ya de violencia física, pues eso incluso es un termómetro para ver cómo es que nuestra sociedad está atravesada quizás por este tipo de situacionalidades conflictivas, pero que no reflejan lo que ha sido el espíritu de quienes han podido atestiguar algo de lo que ha sido el tiempo de las dictaduras en los últimos, del siglo pasado. Esto, pero es motivo de mucha reflexión. Adelante, por favor, Anatoly. Buenas noches, compañeros, compañero Heinz. Al respecto, yo quería aportar la naturaleza del sujeto político en nuestro tiempo me parece que dista mucho de la concepción tradicional que teníamos en el 52. Si nos fijamos bien en el caso de los transportistas, evidentemente son un sector privado, ellos se reconocen como particulares, como empresarios prácticamente, y ellos se movilizan en términos a esas consignas de su rubro, de su gremio, que tiene intereses económicos solamente, pero es interesante cuando pasan hechos sociales, y esa es la trascendencia del sujeto político, hechos sociales que transforman la realidad política de un país. Por ejemplo, lo que conocemos como Revolución de Colores que pasó en Turquía, el concepto de el gobierno ucraniano de Timochenko, que fue derrocado por un golpe de Estado en Ucrania antes de que entrara Zelensky, son tipos de, inclusive lo que pasó aquí en Bolivia en 2019. Extrañamente, yo estaba aquí en el Alto y pude ver cómo las camionetas circulaban, hombres en camionetas coordinando con la gente qué hay que hacer, dónde hay que moverse. Inclusive pude ver extranjeros coordinando estos eventos, gente traída de Santa Cruz, todo muy bien organizado. Este tipo de actividades y hechos políticos que cambian la realidad de un país no son una cuestión aleatoria, no son parte del, digamos, de la motivación social naturalmente surgida de las masas. Son hechos que en la jerga contemporánea se conocen como guerras asimétricas. Hablamos de desestabilización de países. Hay un libro sobre cómo hacer revoluciones tranquilas, se llama. ¿Cómo se llama el autor?
habla sobre una serie de pautas para derrocar a un gobierno autoritario, entre comillas. El propio concepto autoritario debe llamarnos la atención y cómo se ponen de moda estos conceptos para transformar la realidad de los países. El caso nuestro es interesante para nosotros, es importante en la medida en que, a pesar de que somos un país geográficamente muy aislado de los grandes acontecimientos en el mundo, podemos ver que aquí también los sociólogos, los antropólogos de la cooperación suiza, sueca, de las ONGs que están en Miraflores, trabajan activamente para activar este tipo de hechos sociales, que el sujeto político en este contexto ya no es un ente autónomo que sigue principios, sino que es un instrumento que busca el cambio de la realidad social. Por ejemplo, cada vez que hay uno de estos aniversarios de la gente de la diversidad sexual, ustedes se acuerdan que el Prado se llena de hombres vestidos de flores y de colores. Toda, toda esa gente después desaparece. Seguramente está más que contenta de recibir su salario, pero después se pierden de vista. Lo mismo pasa cuando las feministas van al Prado, pintan la estatua de Colón, la estatua en la Plaza Isabel la Católica, la estatua de Bolívar, todo siguiendo agendas. En ese entendido, yo quiero llamar la atención sobre la actividad de nuestros partidos políticos. Estos partidos políticos, de alguna u otra forma, han participado en este tipo de acciones, ya tienen experiencia, pero si no es el factor, en todo caso, siempre es el factor dinero el que mueve este tipo de acciones sociales, entre comillas, pero las motivaciones son el punto de quiebre, digamos, la diferencia. No creo que el MAS haya, en sus tiempos, en sus buenos tiempos, haya imaginado, maquinado ciertas circunstancias como lo hizo el señor Arce, me parece, no estoy seguro tampoco, cuando fue la cuestión del supuesto golpe de Estado. ¿Eh? A ese nivel de delicadeza está el concepto de manipulación por medio de la percepción y las redes sociales. Y, pero esas prácticas ya existen. La derecha, lo único referente que yo tengo es lo del 2019, pero seguramente algo más. Han aprendido mucho en todas estas experiencias. Seguramente algo más en el futuro podremos ver con el tiempo. Muchas gracias. Claro, gracias Anatoly por tu intervención. A ver, se nos unió otro compañero. Decía, gracias Anatoly por tu intervención. Es también, sí, bastante interesante cómo es que viendo este tema del conflicto y de lo que hemos llamado la cultura de la confrontación, también ver cómo es que hay intereses ajenos a nuestra realidad que operan dentro de nuestra realidad, no son indiferentes, sino que más bien, lo que dijo también Juan Carlos, instrumentalizan lo que son nuestras propias luchas, en ánimo ya sea de desestabilizar a lo que es un gobierno constituido, más allá de que sea para bien o uno esté a favor o en contra de él, pero está legalmente constituido. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado en este tipo de movilizaciones que se viene como diciendo a voces que si no el gobierno o el de turno está o no puede, es incapaz, bueno, es que se vaya. Y eso es un poco romper con este ánimo y está también dentro de lo que decía Anatoly, estos manuales de hacer los golpes de Estado de manera, ¿qué le dicen? Golpes blandos. Entonces, este ánimo de desestabilizaciones, de injerencias, estos experimentos que hacen a veces como a tipo de ingenierías sociales, tienen que ser también tomados en cuenta dentro de la ecuación. Lo que quizás nos falta, así como cuando vamos a protestar, es también ver este ánimo de injerencia dentro de cada sector que se está movilizando, porque no puede ser indiferente. Sería muy ingenuo que un sector salga y no esté, vamos a decirlo, politizado, empapado de la política y empapado de estas informaciones y este tipo de injerencias que de algún modo se manifiestan en sujetos que vienen
entre comillas, a asesorarlos para que puedan conseguir sus reivindicaciones.